Siguiendo con el tema de la volemia y la ecocardiografía, podemos decir con bastante seguridad que la presión no es sinónimo de volumen, tanto en ventrículos enfermos con alteraciones de la distensibilidad, como es el caso de los hipertensos, los cardiópatas coronarios y con pacientes portadores de cualquier miocardiopatía, pero así también ocurre como en los pacientes con ventrículos normales. Entonces nos encontramos frente a una disyuntiva. Tenemos definiciones poco claras, manejos poco claros y formas de medición que tampoco son del todo claras. Entonces, la pregunta que ustedes probablemente se están planteando es, ¿y ahora qué? Porque si teníamos todo un sistema de mediciones, Swan-Ganz, catéter central, y yo les planteo acá dudas que están bastante avaladas por la literatura, ¿qué hacemos? Entonces, es conveniente realizar una revisión de la fisiología, de la fisiopatología, la forma correcta de enfrentar la medición de la volemia y conocer cuáles son los enfermos que sí requieren volumen de los que no requieren volumen. Entonces, volvamos a las bases, a Frank y a Starling. Esta publicación del año 1914, hecha por Patterson, que fue un Research Fellow que estuvo en la ciudad de München trabajando con el doctor Otto Frank, se dio cuenta de que tanto Starling como Frank estaban trabajando en la misma línea, sin conocerse. Acuérdense que en esa fecha no existía el internet, no había WhatsApp, no había ni siquiera teléfono. Y ellos tenían un modelo donde trabajaban con un corazón de rana, en donde ellos demostraron que si aumentaba la cantidad de fluidos que llegaban al ventrículo izquierdo, la carga que salía por la válvula aórtica y la aorta era mayor, hasta un volumen determinado donde el sistema ya no era óptimo, sino que al contrario dejaba de responder. Esta demostración que ha permanecido y perdurado en el tiempo ha permitido cosas tan simples como que uno sabe que si aumenta la precarga, aumenta el volumen expulsivo, ¿cierto? Y somos capaces de esta curva trasladarla y optimizar esta curva. El punto es que lo estábamos haciendo bastante de memoria. Y para esto quiero que veamos la fisiología cardiovascular de una manera un poco diferente. Sabemos que todo lo que entra tiene que salir. El retorno venoso y el gasto cardíaco en un sistema cerrado debiesen ser igual. Vamos a dividir nuestros compartimentos en un compartimento torácico, un compartimento pericárdico, donde está el corazón incluido, y un compartimento extratorácico. Entonces, lo importante es que veamos lo que llega al corazón. No nos enfoquemos tanto en lo que sale, porque la gran determinante va a ser la diferencia entre la presión venosa media y la presión auricular derecha. Eso va a determinar el retorno venoso. Es importante qué grado de contracción hay a nivel del retorno venoso, pero va a estar claramente determinado por la diferencia y los gradientes que se generen entre la aurícula derecha y la presión media del retorno venoso. Esto va a determinar que se genere
un llene del ventrículo izquierdo y esto va a determinar el gasto cardíaco, que va a ser el parámetro que es el gold standard de nuestro manejo hemodinámico. Es muy importante considerar que hay un volumen estresado que corresponde aproximadamente al 30% del volumen que se almacena en los vasos sanguíneos y un volumen no estresado que corresponde aproximadamente al 70% de la volemia, que es lo que vemos acá. El reservorio venoso es un importantísimo lugar donde se almacena la sangre que es capaz de compensar las pérdidas que eventualmente se puedan generar. Y este retorno venoso está siendo regulado íntimamente por el óxido nítrico, por los distintos vasoconstrictores endógenos que puedan o no estar presentes, y esto va a hacer lo que les decía, la diferencia entre la presión entre la aurícula derecha y la presión media del sistema venoso, que va a llegar al tórax y que va a llegar al corazón, al ventrículo izquierdo y va a determinar nuestro gasto cardíaco. Esta forma de ver al corazón desde el otro lado, no siempre desde el lado de que tenemos que buscar un gasto cardíaco óptimo, sino que buscar un retorno venoso óptimo, hace que cambiemos el paradigma de nuestro manejo, por ejemplo, de las drogas vasoactivas, de las volemias, y esto nos permite lograr entonces una curva óptima entre el retorno venoso y el gasto cardíaco. Entonces, a distintos flujos vamos a tener distintos gradientes que van a generar que llegue más o menos sangre a la aurícula derecha. Entonces tenemos que plantearnos dos preguntas. La primera es si mi paciente requiere mejorar su gasto cardíaco. Y la segunda es si la infusión de volumen es la terapia que va a beneficiar a este paciente o no.